Maestro de proveedores. En el proceso de compra, uno de los sujetos legales involucrados es el proveedor, el cual es el encargado de suministrar bienes y servicios. Los vínculos comerciales establecidos con el proveedor a través de una serie de documentación es lo que constituye el proceso de compra. La clasificación de los datos maestros de proveedores depende de la aplicación y el alcance de sus datos. La forma de organizar la información de los proveedores se muestra en el siguiente esquema. Datos generales. Son datos que se utilizan para cualquier aplicación, ya que cuentan con características que lo permiten. Debido a esto, su definición es a nivel demandante. La transacción que se utiliza para visualizar los datos generales es FK03. Algunos datos generales son dirección, datos de contacto clave, tipo de identificación fiscal y datos bancarios, bancos, cuentas, titulares. Ejemplo de uso de datos generales del proveedor en SAP con la transacción FK03. Los datos generales se dividen en 4 apartados: dirección, control, persona de contacto y pago. Cada uno de estos apartados agrupa la información relacionada con él. SAP ofrece la opción de poder seleccionar solo los apartados que queremos visualizar. En caso de que no se quiera visualizar algún apartado, solo se deben desmarcar. Datos correspondientes al apartado de dirección. Los botones pantalla anterior y pantalla siguiente se utilizan para navegar por los distintos apartados. Datos correspondientes al apartado de control. Datos correspondientes al apartado de pagos. Datos correspondientes al apartado de persona de contacto. Datos de la sociedad contables. Es el conjunto de datos que se actualizan para ser utilizados en la sociedad correspondiente. Para la visualización de este tipo de datos se utiliza la transacción FK03. Los principales datos son: clave de ordenamiento en los listados, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura, datos de contacto por correspondencia y reclamos, e información de retención de impuestos. Ejemplo de uso de datos de la sociedad del proveedor en SAP con la transacción FK03. El grupo de datos de la sociedad está formado por los apartados gestión de cuenta, pagos, correspondencia y retención de impuestos. Y aquí SAP también nos permite seleccionar qué apartado queremos visualizar. Datos correspondientes al apartado de gestión de cuenta. Datos correspondientes al apartado de pagos. Datos correspondiente al apartado de correspondencia. Datos organización de compras. Compras. Son los datos que guardan relación con la organización de compra mediante el cual se contacta con los proveedores. Los principales datos asociados son los siguientes: moneda habitual del pedido, condiciones de pago, fecha de control para la determinación de precios, verificación de factura basada en la entrada de mercadería, datos de contacto con sector ventas del proveedor, grupo de compras propuesto, definición de interlocutores, contactos con el proveedor. Ejemplo de uso de datos organización de compras del proveedor en SAP con la transacción MK03. El interlocutor es la persona de contacto del proveedor. Un proveedor puede ofrecernos muchos interlocutores, ya que pueden responsabilizarse de uno o varias áreas del proveedor. Resumen.
El proveedor suministra bienes y servicios. Con él se establecen vínculos comerciales mediante documentos que constituyen el proceso de compra. Los datos de los proveedores se organizan en datos generales y estos a su vez en datos de la sociedad y de la organización de compra. Dentro de los datos generales están dirección, control, pagos y personas contactos. Los datos contables son los que se actualizan para cada sociedad en la que serán utilizados. Dentro de los datos contables tenemos condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento en los listados, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura, datos de contacto por correspondencia y reclamos, información de retención de impuestos. Los datos de compra están relacionados con la organización de compra. Entre ellos está moneda habitual del pedido, condiciones de pago, fecha de control para la determinación de precios, verificación de factura basada en la entrada de mercadería, datos de contacto con sector ventas del proveedor, grupo de compras propuesto, definición de interlocutores, contactos con el proveedor. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez.